¿Qué tal nuevamente, señores? Pues traemos con ustedes un nuevo video y en este caso le toca la revisión a este hermoso auricular, en concreto el ZMF Caldera. Este auricular es bastante famoso en la comunidad de los auriculares high-end y no lo es por simple apariencia, porque podemos ver que está hermoso, sino lo es por su grandioso sonido. Cuando sale al mercado se posiciona hasta la cumbre de los auriculares high-end por una razón muy importante, porque sale al mercado con el propósito de vencer a este otro auricular, al que tenía en ese momento la corona del auricular high-end con mejor desempeño sonoro, el HiFiMan Susvara. ¿Y qué pasa? Pues que sale el Caldera y comparte con Susvara algún tipo de driver o el estilo de driver con tecnología planar magnética. Ustedes recordarán que la tecnología planar magnética consiste pues en una película delgada, la cual tiene un conductor trazado encima y se le hace pasar una corriente eléctrica para generar un campo electromagnético que se va a atraer o repeler a unos imanes fijos que están al frente y detrás de dicha película. Con eso generamos las ondas sonoras y pues buscan más bien ellos, un movimiento lo más pistónico posible, muy parecido a los electrostáticos. Pues sale Caldera y muchos lo empiezan a poner por encima del Susvara. En esta revisión vamos a analizar qué tan de eso es cierto, qué tan de eso es mentira. Claro, desde mi punto de vista totalmente subjetivo. Y bueno, vamos a hablar rápidamente un poco de qué es esta marca. Esta marca, cuando sale al mercado, empieza haciendo modificaciones de otros auriculares ya existentes, en concreto de algunos modelos de Fostex, y empiezan a perfeccionar la técnica del mod. Y finalmente logran consolidarse como una marca seria, la cual actualmente desarrolla tecnología propia y algunas patentes, principalmente en este modelo que es su buque insignia, y logra sacar auriculares que se posicionan y pelean al tú por el tú con la gama alta de Odyssey, con la gama alta de Stax, con la gama alta de HiFiMan y otros. Y se caracterizan principalmente por algo, y es de que usan maderas exóticas. Este ZMF Caldera es la versión, digamos que más sencilla, sin ser tan exótica, en el uso de la madera con la que fue construido. Está hecho con una madera de roble, pero tú lo puedes pedir con una madera de roble envejecido, de cebrano, entre otras. Este roble es roble natural, el acabado se llama roble natural y la rejilla es de color negra. También hay otras que son de rejilla dorada y otros colores un poquito más exóticos. Este auricular, la verdad, me llama mucho la atención respecto a otros auriculares de madera, en que se siente la rigidez, lo sólido y lo grueso que está maquinada esta madera. Otros auriculares que
tú los tienes en la mano, como algunos de la marca Sigma, se siente que la madera es tan solo un pequeño caparazón, pero en este caso tenemos madera un poquito más sólida de lo común. Me recuerda mucho a la cantidad de madera que se utiliza en las copas de los auriculares de la marca Fostex. Este auricular tiene una impedancia de 60 ohmios y tenemos una sensibilidad de 95 decibeles por miliwatt. Más o menos la misma sensibilidad del Audyssey LSD4, pero una impedancia muchísimo más baja. Con eso lo que garantizamos es de que pues no va a ser muy exigente de voltaje definitivamente, pues solo tenemos 60 ohmios, y tampoco va a ser exageradamente necesario meterle mucha corriente como lo que sería con este auricular de 83 decibeles por miliwatt, porque nada más tenemos 95 decibeles por miliwatt. Entonces sí necesitamos definitivamente por esos 95 decibeles por miliwatt una fuente que suministre pues suficiente corriente, pero ya les digo desde ahora que la capacidad para amplificar este auricular, más bien los requerimientos para amplificar este auricular no son tan elevados. Por ejemplo, con un Core Hugo 2, que es un amplificador muy conocido por todos ustedes, vas a poderle sacar bastante de su máximo potencial a este Caldera. Obviamente, si quieres llevarlo al siguiente nivel, al nivel tope, pues podrías necesitar un amplificador de escritorio. Durante estos días lo estuve haciendo bastantes pruebas con él. Estuve utilizando amplificadores, utilicé un clase A, totalmente discreto. También utilicé un amplificador Bioelectric, que es también discreto. Utilicé otro amplificador basado también en transistores, el Hugo TT2, algunos DABs, etcétera, etcétera, bastantes fuentes. Y también utilicé un preamplificador valvular con una válvula Pierce Vane, etcétera, etcétera. Y descubrí que este auricular tiene bastantes cualidades de las cuales vamos a hablar en este preciso momento. Como vieron en el unboxing, pues trae bastantes accesorios. En realidad tú puedes ir pidiendo los accesorios que necesites, no es de que te va a traer todos esos. En este caso viene con lo que son las earpads de Lambskin perforadas, y también viene con estas de Suede, también perforadas. De normal tú puedes pedir un único cable. En este caso pues trae un cable 6.3 milímetros y un XLR que he mostrado en el unboxing. Son cables OFC, tenerlo claro, ¿no? El auricular, como les dije, es de roble natural. Tenemos los pads de Lambskin, y tenemos aquí también que es una terminación también en cuero bastante suave y acolchada. Y además tenemos dos piezas, ¿no? Tenemos esta, que es la más acolchada, y encima y abajo de esta tenemos esta otra que también es de cuero. El auricular, a pesar de que supera los 300 gramos y en algunas unidades hasta supera los 450 gramos, es un auricular que no se siente puesto en la cabeza. La distribución de pesos está muy bien lograda. Tú puedes pedir también que esta parte de acá sea en aluminio o sea de magnesio. Eso puede elevar un poco el costo del auricular. Pero a lo que voy es de que ya puesto encima no sientes el peso, se distribuye muy bien. Lo que sí no me gusta tanto es de que la fuerza de sujeción o el clamping force se siente bastante duro. Al menos yo, que tengo una cabeza mediana, pues sí me aprieta un poquito más de lo que me gustaría, y en ese sentido siento más cómodo el Hi-Fi Mansus Vara. Pero bueno, así que si tienes una cabeza pequeña posiblemente no te moleste. Una persona de cabeza grande definitivamente yo creo que esto no le va a acomodar correctamente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la revisión, señores, que creo que es lo que les interesa a todos ustedes. Empezamos con la respuesta en graves. Este auricular, la respuesta hasta la parte más alejada, lo que es el subbajo, no es tan retumbona. Muchos pensarían que estos auriculares de ZMF, porque se ven así bien bulky en el diseño, son un poquito basshead, pero no son basshead. En concreto, este no es basshead, no se te pase por la cabeza eso. La parte en realidad del grave y el medio se comporta bastante al estilo de Diffuse Field. Tenemos una curva totalmente neutra, plana, que se extiende desde el subbajo hasta el upper bass de forma totalmente plana, y eso hace que con géneros, por ejemplo, como el trap, el reggaetón, electrónica, pues este auricular no sea tan excesivamente retumbón con esos géneros. O sea, en realidad lo puedes escuchar y va a ser agradable. El mid bass se siente con un ligero, con un cuerpo bastante presente, pero yo no podría decir que sea un cuerpo como lo que es el Audyssey LSD2 o como es el Audyssey LSD4, sino que es un cuerpo
inferior al que tienen esos dos auriculares y se sitúa más o menos entre el LCD5 y el LCD4 o LCD2 también, en lo que es la cantidad de cuerpo, en lo que es todo el rango de los graves. Pero el mid-bass se siente que golpea con un extra de presencia, a pesar de que la curva demuestra que es totalmente neutro. Y lo que me llama mucho la atención es que ese grave es muy rápido, se relaja demasiado rápido, casi a los niveles del Odyssey LCD5. Pero vuelvo a lo mismo, está entre la velocidad del LCD5 y un Stax y la velocidad más o menos, por ejemplo, de un Hi-Fi Man Susvara o un HM1000 SE. No es el grave más rápido como sería, por ejemplo, el Odyssey LCD5 y los Stax, pero está muy rápido, muy cercano a eso, y comparte un poco con los Hi-Fi Man, que es un poco más lento, ¿no? O el LCD4, que es un poco más lento. Está como, no voy a decir que a la mitad, sino que está un poquito más cercano al LCD5. Eso le permite que finalmente se sienta muy dinámico la respuesta en graves en el Caldera, y nos pueden entregar bastantes matices y bastantes capas de información en el grave. Pero sí tengo que decir que el Odyssey LCD5 y el Hi-Fi Man Susvara tienen un poquito más de capas en lo que son la parte media del grave. El decaimiento de ese grave no es el clásico decaimiento de un planar. En los planares, por ejemplo, como lo que es el Hi-Fi Man Susvara o como sería el LCD4, se siente mucho rumble. El rumble es como que golpea el grave y sigue haciendo este movimiento hasta que se relaja. Eso le agrega un sentido como de, no sé cómo explicarlo, un sentido como de un cuerpo extra, o más armónicos, más no sé, más vivo el grave. Eso es lo que me gusta a mí de los planares, por ejemplo, que golpean y se quedan haciendo esto un pequeño instante y ya se relajan. En el Odyssey LCD5 y lo que es este auricular, el grave no tiene esa característica, sino que golpea y se relaja bastante rápido. En el Odyssey LCD5 se relaja instantáneo casi, pero en este como que todavía tiene un poquito más de oscilaciones después de ese golpe. Y eso hace que sea un grave que tal vez suene como lo que es un grave de un dinámico. Me recordó mucho al grave de lo que en la presentación de lo que es el Sony MDR-Z1R, que es un grave que no está tan alzado en el mid-bass y que no tiene tanto rumble, que se siente un poco seco, pero tampoco se siente totalmente árido, ¿no? O sea, sí hay un poquito de rumble, pero muy ligero. Entonces también se parece mucho, o me recordó mucho al grave de los Beyer Dynamic T1 segunda generación o el Beyer Dynamic T5P. Les repito, es como un driver como si fuera dinámico. Pareciera que es más seco la respuesta que más rumble, como sería un planar. Entonces, yéndonos hasta la parte del upper bass, pues se sigue manteniendo la misma presencia de cuerpo, la misma velocidad y el mismo estilo de timbre. Eso hace que llegando a la parte de los medios, pues se mantenga de cierta forma ese cuerpo ligero que le da un carácter tímbrico bastante natural a este Caldera. Y es lo que voy a remarcar mucho. El timbre de las voces, principalmente femeninas, en el ZMF Caldera, comparado con lo que es el Susvara, es simple y sencillamente superior. El timbre de Caldera tiene esos armónicos, esos matices extra, esa viscosidad, ese cuerpecito extra en las voces que le hace sonar más seductoras, más naturales, un poquito incluso melosas, haciendo un poco de haciendo un poquito de comparación con lo que dije antes, que son más seductoras. Les digo, el medio suena definitivamente con una tímbrica más natural de lo que sería el Hi-Fi Man Susvara. También otra cosa, el perfil, cómo presenta la parte alta del medio comparado con Hi-Fi Man, comparado con HD800S, Caldera es mucho mejor porque los tiene un poquito más delante de lo que sería este auricular, el Susvara, los pone un poquito más alejado en lo que es la respuesta en frecuencia, y eso hace que se pierdan de cierto modo algún énfasis en los matices de la parte alta del medio. Sin embargo, no me atrevo a decir que sea el más detallado, porque sigue estando un poco alejado de la respuesta Harman en la parte alta del medio, y en ese sentido el Odyssey LCD5 tiene un poquito más de matices en la parte alta del medio.
Sin embargo, incluso arriba de LCD5 y arriba de lo que es este ZMF, pues nos encontramos con Stax. Por ejemplo, el Stax SR009S009 y el SR507 son muy famosos porque en su curva de respuesta en frecuencia pues tienen bastante alzado lo que son los medios altos. Entonces, en ese sentido, por matices, por detalles, por información, no hay como competir de parte ni de Caldera, ni del Susvara, ni del LCD5 con cosas como esto o como el SR507. Entonces, pues ahí no puedes competir. Sin embargo, les digo, es el rey de la tímbrica. Yéndonos hasta la parte de los agudos, empiezan las cosas un poquito raras, por así decirlo, un poquito mágicas también, por así decirlo. Cuando yo me puse la canción de Rodrigo y Gabriela, la de Misty Mouse, si no mal recuerdo, y un poquito por ahí cerca del minuto 2, si no mal recuerdo, y comparé este con LCD5 y con lo que es Susvara, me di cuenta que Caldera tenía la capacidad de desarrollar una espacialidad más ancha, más holográfica, más, no sé cómo decirlo, más espacialidad en general, más espacialidad que esos dos auriculares, incluso más que Susvara. Y me di cuenta que los instrumentos en esa canción se posicionaban en el espacio. Estoy hablando de instrumentos que están en el rango de los agudos, ¿ok? Es guitarra muy rápida. Se posicionaban en el espacio con una presencia y autoridad y firmeza que me hacía detectarlos muy fácilmente en esa imagen estéreo, cosa que no podía hacer con Susvara, ni con LCD5, ni con cualquiera de mis otros auriculares que yo tuviera. Y entonces fue cuando dije, este auricular Caldera hace pedazos a Susvara, es impresionante ese layering tan preciso de posicionar con autoridad cada sonido, y me dejó boquiabierta. Pero repetí una y otra vez la canción y dije, este sonido se me hace conocido. Creo que lo he oído antes. Y aquí lo había oído antes. Este es un auricular que es el tope de gama de Sony. El Sony MDR Z1R. Un auricular con driver dinámico de 70 milímetros. Resulta que el Z1R era capaz de hacer exactamente lo mismo que hacía Caldera con esa canción. Posicionar con autoridad, con cuerpo y presencia los instrumentos de esa canción, los sonidos, pum, 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 como ping pong en el espacio de mi lado derecho en la parte alta. Y dije yo, pero ¿cómo? Este auricular es mucho más barato que Caldera, mucho más barato que Susvara, ¿cómo es que lo puede hacer también? Pues resulta que era un truco psicoacústico. Y es lo que les voy a explicar ahora. Resulta que me puse a analizar después de ese momento la curva de respuesta en frecuencia del Sony y la curva de respuesta en frecuencia de Caldera. Y me di cuenta que en los agudos, ambos auriculares enfatizan en concreto algunas zonas de ancho de banda pequeño en los agudos y enmascaran otras como con hoyos. Y entonces dije yo, ok, me puse una canción de Chris Jones con muchísima cantidad de microdetalle, y después me puse la canción de I Wanna Be Ready del disco de A Selection to Analog de Eric Bibb, y me di cuenta que Caldera no era capaz de darme ese microdetalle, micromatices que sí me podía dar, por ejemplo, Susvara, LCD5 y el Stax, y que el Sony tampoco era capaz de entregarme eso. Y me di cuenta que Sony y este comparten eso mismo. ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que en la curva de respuesta en frecuencia se puede ver que se enfatizan ciertos rangos, lo que he dicho antes, y eso hace que se enmascaren otras frecuencias, y con eso se crea un efecto psicoacústico de tener un layering solo en algunas canciones específicas, más estratificado, más autoritario el posicionamiento de los sonidos comparado con los otros auriculares. En los otros auriculares se siente claramente que el macro detalle no está tan enfatizado como es aquí en Caldera y en Z1R. Entonces, con lo que les quiero decir de resumen es que el macro detalle en los agudos está más enfatizado en lo que es Caldera, y con eso se sienten unos agudos con bastante cuerpo y bastante autoridad, y nos permiten que algunas canciones que tengan tonos específicamente en esos rangos de frecuencia de agudos que este auricular o el otro enfatizan, pues que se sientan bien puestos en la escena sonora.
Bueno, dicho eso, entonces el agudo me estaba engañando un poco de ser un agudo de muy alto nivel, como lo sería en lo que respecta más bien a entrega de micro detalle. Sí es de alto nivel, porque es muy limpio, más limpio de lo que es, por ejemplo, el Z1R, y mucho más suave de lo que es el Stax y de lo que es el Susvara. El agudo se presenta con una suavidad de limpieza simple y sencillamente sublimes, y eso me encanta. Ahora, ¿qué es lo que más me impresionó de este auricular? Y fue simple y sencillamente cuando me puse la obra de Eric Power-Biggs de Toccata y Fuga en D menor. Me la pongo a escuchar, esa grabación está hecha en vivo en una catedral. Y como yo he asistido a varias catedrales, principalmente no puedo olvidar cuando escuché Toccata y Fuga en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Se escucha toda la reverberación del recinto acústico. La reverberación, recuerden, son reflexiones. Se emite el sonido del órgano de tubos, pega en las paredes y se empieza a rebotar, generando el famoso efecto de eco. Eco producido por la reverberación. Entonces, Caldera, gracias posiblemente a que tenemos estas copas ovaladas y es más o menos un diseño semiabierto, no es totalmente abierto, yo creo que muchas de las ondas que se generan en el driver chocan con la cúpula, generan algún tipo de resonancia con esto, o tal vez generan una simple reflexión y se siente un sonido enorme. Me trasladé a ese recuerdo cuando estaba en la catedral, cosa que no pudo hacer Susvara, cosa que no pudo hacer el SD5, que no pudo hacer Stax y que un poco podía hacer bastante, de hecho, el Z1R, y es ese fenómeno de eco, de reverberación de la catedral. Caldera pudo maquillar la canción y agregarle todos esos efectos de reflexiones, de resonancias que habían en esa catedral y que en mi memoria me hicieron sentir como si estuviera ahí. Porque además, obviamente, con toda esa espacialidad, esa armonicidad que agregó Caldera, se siente como si estuvieras en un recinto enorme, enorme, enorme. Y simple y sencillamente fue una experiencia totalmente alucinante. Para que Susvara pueda alcanzar eso, obviamente tienes que agregarle una cadena de un DAC que pueda maquillar de cierto modo el cuerpo y la espacialidad, agregando armónicos obviamente y un amplificador, en este caso un valvular podría ser, que pudiera agregar armónicos que hagan sentir esa espacialidad, esos armónicos que ejemplifican la espacialidad y se la puedan agregar al auricular y darte la misma experiencia. Pero si tienes una cadena totalmente neutral, sin nada de maquillaje, Caldera te los puede dar por sí mismo, sin que tú tengas que meterle nada por medio de otro accesorio. Y entonces en ese sentido, tengo que decir que la experiencia de la escena sonora fue inmensa, con ese layering estratificado, y fue magnífico el resultado, ¿no? En ese sentido, quiero resumir entonces que Caldera no viene a superar, no viene a reemplazar a lo que es el Hi-Fi Man Susvara. Simple y sencillamente lo viene a complementar. Tenemos un auricular que puede agregar, gracias a esta cúpula de madera tal vez, gracias a la tecnología que tenemos atrás del driver, que es un absorbente acústico tipo foam, que posiblemente sea el que está absorbiendo el detalle de los agudos, posiblemente, pero gracias a todo eso puede tener esa espacialidad, puede tener ese layering estratificado con algunas canciones de guitarra y nos puede dar ese cuerpo extra que no llega a ser tan excesivo como el Z1R o el LCD4, pero tampoco llega a ser totalmente árido como el LCD5 y tampoco es como el Susvara, sino que tiene su propia firma, un poquito de melosidad al estilo Sony, al estilo Odyssey, pero sin ese excesivo cuerpo, ¿no? Entonces nos puede agregar todo eso. Definitivamente Caldera se soporta con malas grabaciones, con buenas grabaciones, y lo puedes escuchar por horas con una fuente que sea totalmente neutra o fría y no te va a fatigar. Por último quería agregar, cuando yo le pongo estos pads de suede y quito estos de Lambskin, Caldera se siente un poco menos refinado. Los agudos incluso llegan a perder más detalle, pero adquieren más un match mejor en tímbrica con respecto a los medios y a los graves.
Lo que quiero decir con eso es de que cuando tiene los pads de Lambskin se siente ligeramente el agudo un poquito más, con un carácter tímbrico ligerísimamente distinto a lo que es el medio y el grave. No se confundan, no es como el cambio de carácter tímbrico que había en un Beyer Dynamic o otro de esos auriculares de gama de entrada. No, es muy tenue la verdad. Pero cuando pones los de Suede el carácter tímbrico se iguala en todas las zonas, pero se pierde mucho detalle en los agudos, se pierde un poquitín de limpieza y refinamiento en los graves y los medios, y se pierde definitivamente ese layering tan estratificado y analítico que teníamos en un inicio. Entonces a mí en particular no me gustó ponerle los pads de Suede. Para escuchar metal definitivamente sí conviene más ponerlos de Suede, pero para todo lo demás yo puedo soportar sin ningún problema los de Lambskin. Entonces, dicho eso, yo creo que he abarcado todos los puntos. Caldera, les repito, no viene a vencer al Susvara. Yo creo que lo pondría más o menos a la par de lo que es el Audicity LCD5, porque el Audicity LCD5 suena más o menos como Caldera, por la velocidad, por lo plano, por lo seco, pero este suena parecido, pero con más cuerpo, con un poquito más de cuerpo. Lo que le hace falta al SD5 y que le da las válvulas al SD5, este te lo puede hacer sin meter válvulas. Y a eso sí, tiene más atrasado ligeramente lo que es la parte alta de los medios. Y recuerden, los agudos tienen pequeños valles que te hacen perder micro detalle, que sí tiene que sí tiene el Stax y que sí tiene el LCD5. Y otra cosa, pues este tiene más espacialidad y ese efecto como de eco en el sonido. Pues amigos, no hay nada más que decir de Caldera. Caldera tiene un precio, antes de que se me olvide, de $3,600 en la versión más barata, que es esta, con este tipo de madera. Obviamente si pides más cables y accesorios sube el precio, pero el precio aquí en Europa, o en especial en España, es de alrededor de los 4.200 euros. Lo puedes comprar en el distribuidor oficial, en Luxoson. Aquí dejo la página de internet abajo. Y pues bueno, comprarlo con ellos, pues tienes la garantía, ¿no? La garantía directa con un distribuidor oficial. Si no, pues lo puedes comprar directo en ZMF si estás en México, si estás en Estados Unidos. Y es un auricular que sinceramente yo sí lo veo como un complemento para lo que es el Susvara. Si no tienes obviamente un LSD4 o si no tienes por ejemplo un Z1R. Sí, definitivamente me ha gustado esta experiencia con ZMF. Y les digo, antes que se me pase, las terminaciones son las de Odyssey. Hay un pequeño cambio de wiring según leí en Headfy, pero te funcionan también los cables de Odyssey Mini XLR. Pues sin más, nos vemos en la próxima. Chao.